Muy buenos días, siendo las 10 de la mañana con 2 minutos del día 16 de enero del año 2023, se hace presente a través del aplicativo Google House Meet la señora juez titular del 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Soledad Barrueto Guerrero, con el propósito de llevar a cabo la audiencia de autorización de viaje al exterior solicitado por la defensa técnica de Marco Antonio Samir Villaverde García en el expediente judicial signado con el número 26-2022, incidente 33, que se sigue ante este órgano jurisdiccional por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Y siendo necesaria la acreditación de los sujetos procesales concurrentes, se concede el uso de la palabra al señor fiscal a efecto de que proceda su acreditación. Antes de todo, muy buenos días, señorita jueza, señor abogado, señor investigado, ¿no? Señor asistente de audio. Por parte del Ministerio Público, el fiscal adjunto provincial Ítalo Andrés Espinosa Vargas, ¿no? Con domicilio procesal en Avenida Bancay, cuadra 5, quinto piso, número de teléfono 961-713-800, teléfono central 655-5555, anexo 5341, casilla electrónica 101167. Gracias. Defensa técnica. Active su micro, no se le escucha. Defensa técnica, activar su micrófono, por favor. Gracias. Muy buenos días, señora magistrada y representante del Ministerio Público, partes presentes. Julio Antonio Rodríguez Delgado, defensa técnica del señor Villaverde García. Se ha fijado domicilio en la casilla 117557. El correo electrónico es administración@rda.com.pe y mi teléfono celular 9721-9974. Muchas gracias, señora magistrada. Gracias. El procesado, por favor, su nombre, DNI, domicilio. Marco Antonio, muy buenos días, señora magistrada, Ministerio Público, abogados. Mi nombre es Marco Antonio Samir Villaverde García, DNI 134-592, dirección Avenida del Parque, 720, La Molina. Gracias. Estando los sujetos obligados a su comparecencia a esta audiencia, se declara instalada la misma y conforme a la naturaleza de la pretensión que se ha solicitado, se le va a conceder el uso de la palabra a la defensa técnica del procesado con el propósito de que proceda a la oralización del pedido que efectúa esta judicatura. Tiene un lapso de 20 minutos a fin de poder sustentar su pretensión. Muchas gracias, señora magistrada. Muy bien, la defensa técnica del señor Villaverde García solicita que se le conceda permiso de viaje fuera del país, basando la solicitud sobre todo en la exigencia de motivos de carácter ligados a una condición de salud. En ese orden de ideas, señora magistrada, la defensa sustenta su petición básicamente en los artículos 1, 2, 139, incisos 3 y 14 de la Constitución, y también hace la concordancia respectiva con el artículo 1 de la Ley General de Salud, ley que está asignada con el número 27.604, de la mano de lo preceptuado, obviamente, con lo que establece literalmente el artículo 253 en su inciso 3 del Código Procesal Penal. Ahí es donde la defensa sustenta legalmente, en base normativa, el pedido de que se le otorgue al señor Villaverde García un permiso para salir del país. Los antecedentes de este caso son muy sucintos, señora magistrada. Están ligados al inicio de una investigación que se le hace al señor Villaverde por la Segunda Fiscalía Corporativa especializada en delitos de lavado de activos, y se le comprende el 16 de diciembre de 2021, fecha que es trascendental, señora magistrada, para contextualizar las circunstancias en las que se coloca al señor Villaverde en condición de imputado en este caso. Posteriormente, dicho despacho, en marzo del año 2022, al colocarlo en condición de investigado, establece una restricción en el mes siguiente, en el mes de abril, otorgándole al señor Villaverde una restricción de 8 meses para poder salir del país. Situación que está vigente hasta la fecha. Y en la disposición número 5, señora magistrada, es donde se le comprende al señor Villaverde como investigado y se sustenta dicha comprensión esencialmente, y esto hay que destacarlo, en
la existencia de un proceso en donde se le investiga al señor Villaverde por delito de corrupción de funcionarios, y a partir de ahí es en donde reside la posibilidad de que en esta carpeta se le abra una investigación que tiene como base ese procedimiento. Hay que ser claro que al señor Villaverde se le investiga por delito de corrupción. Él ha públicamente liberado su condición reservada de colaborador, él ha reconocido ser colaborador en esa carpeta, y por lo tanto su situación procesal, que delimitó en algún momento el impedimento de salida actual y que en su oportunidad en el despacho anticorrupción tenía una orden de prisión preventiva, se ha relativizado. Estas circunstancias son evidentemente muy importantes de contextualizar, porque esto permite evidenciar que el señor Villaverde tiene una situación procesal totalmente distinta a la situación procesal que tenía anteriormente. ¿A qué me refiero? En un primer momento con prisión preventiva, en un segundo momento acogiéndose un mecanismo de delación premiado y variando la prisión preventiva, y lo que resulta bastante extraño es que la investigación al señor Villaverde, y mire usted lo importante, que se le inicia en el caso de corrupción de funcionarios, genera que públicamente se transmita un audio, y este audio que se transmite públicamente a partir de la información que acaba teniendo la Fiscalía es lo que permite investigarlo en el caso de lavado de activos. Es decir, la fuente pública y abierta de la investigación que se inicia en este caso es en virtud a la revelación que se produce en un proceso que se le sigue por delito de corrupción, en donde, repito, el día de hoy su situación procesal es distinta al ser colaborador. En esta causa, en la causa que está siendo tramitada en lavado de activos, el señor Villaverde ha colaborado desde el primer momento con las investigaciones, se ha acercado a la Fiscalía a presentar declaración, ha cumplido con todas las diligencias, ha estado presente en todas ellas. La actividad de investigación de esta causa respecto de él no ha exigido mayor requerimiento desde hace aproximadamente 12 semanas. Es decir, en el estatus procesal en donde se encuentra este proceso, el señor Villaverde no tiene requerimiento alguno en fase de investigación de su presencia o de colaboración en la investigación, que, como repito, él lo ha hecho de manera abierta. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que el señor Villaverde, durante todos estos casos que se han generado y se han abierto contra la cúpula ligada a la corrupción de Castillo Terrones, ha sido convocado por el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación y otras dependencias de la Fiscalía, en donde él ha obtenido la condición de testigo protegido. Por lo tanto, él sigue colaborando con todas las investigaciones y evidentemente es una persona que está claramente ligada a tratar de esclarecer todos los hechos respecto a los cuales se le investiga. Ese es el contexto, señora magistrada, que hay que tomar en consideración a efectos de valorar el comportamiento procesal del señor Villaverde García, y procedemos ahora a hacer la referencia material del sustento legal del pedido. Como dije hace un momento, el artículo 7º de la Ley de Salud establece un reconocimiento. El artículo 7º de la Constitución establece un reconocimiento expreso al derecho a la salud y dice que todo ciudadano tiene derecho a la protección de su salud. Esto evidentemente tiene que concordarse con el artículo 2, que reconoce también en la persona humana el fundamento y fin supremo del Estado de Derecho. Es en ese orden de ideas que la solicitud del señor Villaverde está ligada a la aplicación no solo de esas bases normativas, sino evidentemente a lo que prevé tanto el 253 en su inciso tercero como el 295 en su inciso primero del Código Procesal Penal, donde establece que las finalidades de las medidas de carácter coercitivo personal obviamente no son absolutas, que tienen la posibilidad de ser transformadas durante el proceso, tomando en consideración las circunstancias que son variables. Ahí es donde radica el famoso principio de mutabilidad. Las medidas coercitivas de carácter personal varían en el tiempo
están sujetas a esa famosa cláusula rebus sic stantibus, es decir, que permanentemente pueden estar sujetas a una reforma. Hay adicionalmente estas medidas, al tener un criterio de racionalidad, si se ve un cambio material en el comportamiento de la persona, pues las medidas pueden obtener una flexibilización sobre la base de la necesidad de vigencia de la misma. Es por lo tanto incuestionable que el impedimento de salida del país es una medida coercitiva de carácter personal que puede ser reformada, mutada o flexibilizada. Lo que se está pidiendo en esta ocasión es efectivamente que esta medida tenga ese carácter flexible, pero basada en la condición de salud del señor Villaverde. El Perú, adicionalmente, le ha reconocido a la salud una condición superlativa, porque el propio Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha sido aplicado en diversas decisiones del Tribunal Constitucional, reconoce claramente la protección que debe darle el Estado y las facilidades que debe darle el Estado a la salud de un ser humano. Se convierte para el Estado no solo en la exigencia de reconocer ese derecho, sino en el deber de hacer respetar la salud de todas las personas. La defensa ha utilizado dos jurisprudencias del Tribunal Constitucional, en el fundamento número 5 del expediente 2016-204 del 5 de octubre del 2004, en donde el Tribunal Constitucional ha sido muy enérgico respecto a la cobertura que se le tiene que dar a la salud. Y sobre todo en el expediente 1362-2010, en donde el Tribunal Constitucional, el 5 de septiembre del 2011, ha señalado que el derecho a la salud se orienta de manera absolutamente clara dentro del Estado a buscar en todo momento que a una persona se le pueda dar las facilidades para cubrir las necesidades y los riesgos propios que puede significar una restricción a la libertad. Es más, el Tribunal Constitucional en esa acción de habeas corpus es muy clara, señalando que las restricciones a la libertad no están por encima del derecho a la vida y a la salud. En ese sentido, señora magistrada, esta defensa entiende pues que la salud está privilegiada, no solo en nuestra Constitución, sino está privilegiada en las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional. Y es sobre esa base que corresponde tomar en cuenta las condiciones de salud del señor Villaverde García, conforme se ha acreditado, y usted lo tiene en los documentos que acompañan este pedido. La historia clínica del señor Villaverde, el diagnóstico del señor Villaverde, que es trascendental. El señor Villaverde, conforme los informes que se han acompañado, el último que se tiene a la vista, hace alusión a que el señor Villaverde ha sido diagnosticado con esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad que tiene características muy singulares, es una enfermedad degenerativa que afecta el sistema inmunológico, lo va degradando. Una de las condiciones más claras que evidencian la presencia de la obesidad es la pérdida repentina, a una veces temporal, otras permanentes de la visión, y esto es lo que reporta el informe médico que usted tiene a la vista, que ha sido emitido por el doctor Caparosa Mayoa de la Clínica Delgado, en donde señala que pues en algún momento el señor Villaverde tuvo pérdida de visión. Se va acompañando de dolor, fatiga, disminución de la coordinación, y lamentablemente, al ser una enfermedad que tiene claramente estas características de ser una enfermedad que puede llevar finalmente a una parálisis absoluta del cuerpo, es que los médicos establecen claramente que la esperanza de vida para este tipo de enfermedades, cuando comienzan a aparecer los primeros síntomas, oscila en los 7 años. Y esto es lo que la defensa le solicita a vuestro despacho, que tome en consideración esas características de la enfermedad, su gravedad, el ser una enfermedad que afecta el sistema nervioso central, que disminuye de manera muy potente el sistema inmunológico. ¿Y por qué se hace esta alusión, señora magistrada? Porque el diagnóstico al señor Villaverde se le presenta en el año 2020, en plena circunstancia ligada a la pandemia. En virtud a esas circunstancias ligadas a la pandemia, lo que
se exige en ocasiones para dar un tratamiento más solvente a la enfermedad es reducir el sistema inmunológico, y evidentemente eso no podría hacerse al momento de que estaba vigente todavía la pandemia del COVID-19, porque esto podía generar en el señor Villaverde un desencadenante fatal, y es obvio que no era lo que los médicos recomendaban. Razón por la cual se suspendió ese tratamiento. Evidentemente, aun cuando el tratamiento sea suspendido por el COVID-19, la enfermedad sigue avanzando porque es de progresión lenta pero permanentemente degenerativa, como le he mencionado. En ese orden de ideas, señora magistrada, en el caso peruano, a diferencia de lo que sucede en otros países que tienen sistemas de salud mucho más evolucionados, con apoyo tecnológico muy desarrollado, léase países en Europa o en Norteamérica, lo que el señor Villaverde ha obtenido finalmente es la posibilidad de que reciba una atención en la Clínica Universidad de Navarra, en la ciudad de Madrid. Ahí él ha obtenido una cita con un neurólogo muy reconocido, el doctor Gómez Ibáñez, cita que se le ha fijado para febrero de 2023. Esto merece ser explicado brevemente, señora magistrada, para tomar en consideración ciertas circunstancias muy peculiares. La primera de ellas, señora magistrada, hemos acompañado un informe médico y una atención que ha tenido el señor Villaverde y unos análisis que se le han practicado acá en la ciudad de Lima, en donde él se ha demorado en que le otorguen la cita en Lima más de 15 días. ¿Por qué razón? Porque la esclerosis múltiple en el Perú no tiene la cantidad de especialistas que tienen otros países. Es una enfermedad que acá no tiene mayor desarrollo porque su incidencia en la población no es tan elevada como lo puede ser en otros lugares. Y ese es el motivo por el cual el señor Villaverde está yendo a una clínica donde hay un especialista muy reconocido en neurología que puede tratar su enfermedad, y le ha otorgado una cita que ha sido programada con mucha antelación. Posteriormente, señora magistrada, hay que comprender que el señor Villaverde, habiendo sacado una cita en una clínica local que le han dado 15 días después, 4 o 5 días después de la atención en esa clínica, recién lo programan para análisis. ¿Por qué señala esto la defensa, señora magistrada? Porque el permiso que se está solicitando para el señor Villaverde es del 1 de febrero al 20 de febrero. Se está pidiendo este lapso de tiempo por dos razones. Primero, obviamente por la distancia. El señor Villaverde va a llegar recién a la ciudad de Madrid el 2 de febrero. Su cita es el 6. Recuerde usted que hay una diferencia de horas y hay un proceso en el cuerpo que evidentemente genera una pérdida de los horarios, y eso es normal. Recién va a estar plenamente hábil el señor Villaverde probablemente al subsiguiente día. Inmediatamente después tiene su cita en el médico. El lapso de tiempo posterior es tomando en consideración lo que ya le han anticipado a él. Una vez que lo analicen, una vez que verifiquen la información de las pruebas que le han hecho en el Perú, obviamente le van a hacer más pruebas. Y esas más pruebas no se pueden predecir en cuanto el tiempo que van a demorar, no solo en realizarse, sino en obtener los resultados. Esa es la razón por la cual el lapso de tiempo está materializado en esos 18 días de verdad físicos, porque ya el 20 estaría acá a las 6 de la mañana. Para estar el señor Villaverde el 20 de febrero a las 6 de la mañana en territorio nacional, es que tiene que haber salido el día 19. Por esas consideraciones, señora magistrada, el tiempo que solicita la defensa es prudencial, porque de tiempo efectivo, tomando en cuenta adicionalmente los días fines de semana donde no se elabora, literalmente el señor Villaverde va a tener tiempo efectivo para ser atendido 9 días aproximadamente. Esa es la razón por la cual ese lapso resulta ser importante, para que pueda él, en ese periodo de tiempo, no solo recibir las recomendaciones, las citas, sino que le practiquen evidentemente los análisis. El señor Villaverde, adicionalmente a ello, le ha presentado, y está ahí en copia legalizada, el pasaje que tiene entrada y salida del país en esa fecha. A ello hay que agregar que el señor Villaverde también tiene ya, obviamente, confirmación de su alojamiento en la ciudad de Madrid. Se está alojando como se ha acompañado, se está alojando en el hotel Marriott Madrid Auditorium. Este hotel está ubicado en la calle Aragón 400 de la ciudad de Madrid, cerca incluso a donde él va a recibir claramente las atenciones de salud que necesita. A ello hay que agregarle, señora magistrada, que el señor Villaverde, respecto a su situación personal en este proceso, no solo tiene esta medida restrictiva de carácter personal,
que es el impedimento de salida, que como vuelvo a repetir, no estamos pidiendo que se deje sin efecto, sino que se le flexibilice para que pueda ser objeto de atención médica, sino que a ello hay que agregar que todos sus bienes inmuebles se encuentran inhibidos, ¿no? Es decir, acá hay una sujeción absoluta al proceso, no solo por su comportamiento procesal de colaborar permanentemente con esta investigación, sino que adicionalmente a ello, todos sus bienes de carácter registrables están inhibidos. El señor Villaverde ha presentado ahí documentos en donde acredita claramente la presencia de un arraigo pues de rigor. No solo pues todas sus empresas están en territorio nacional, sino que adicionalmente él tiene en este momento estudios realizándose en la universidad, adicionalmente de tener el arraigo profesional y laboral en sus empresas, tiene el arraigo de carácter educacional porque está estudiando, se está acompañando ahí la copia certificada de su inscripción en la universidad. A eso hay que agregarle que toda su familia se encuentra evidentemente acá, él es padre de familia y sustento de su familia, y por lo tanto resulta importantísimo para él que se tome en consideración que la protección de su salud es adicionalmente la protección de su familia porque él es el sustento de la misma. Eso es lo importante en este caso de darle la cobertura mayormente a la salud del señor Villaverde porque resulta ser cabeza de familia. Y está acreditado ahí la presencia de los vínculos familiares. Por razones de seguridad, el señor Villaverde ha preferido no hacer alusión al nombre de sus hijos y tampoco hacer mención de demás detalles al respecto por razones obvias. A ello hay que agregarle, señora magistrada, que el señor Villaverde ha presentado una constancia domiciliaria vigente que acredita el lugar de su residencia. En buena cuenta, señora magistrada, el señor Villaverde no representa para este proceso ninguna posibilidad de fuga. Está plenamente comprobado su colaboración en estas investigaciones con su presencia durante todos los requerimientos de la Fiscalía y en el otro proceso, como es de público conocimiento, además es colaborador eficaz. Todas estas circunstancias hacen ver que el señor Villaverde, pues no solo representa claramente en este caso una sujeción absoluta a la justicia, sino que adicionalmente las condiciones de salud de una enfermedad incurable y degenerativa merecen que él pueda tener la oportunidad de un mejor diagnóstico y de un mejor tratamiento, y para eso ha buscado a una clínica que tiene una solvencia internacional respecto a la esclerosis múltiple. Es por estas consideraciones que la defensa solicita que al señor Villaverde se le permita salir en ese periodo de tiempo fuera del territorio nacional. Muchas gracias, señora magistrada. Bien, unas precisiones en torno a su pedido. Usted está haciendo referencia a que el procesado habría sido diagnosticado ya en el año 2020, en plena pandemia, y que ya habrían transcurrido pues años en los que él vendría siendo objeto de algún tipo de tratamiento. Con relación a la cita que se ha solicitado en Madrid, se indica por parte del especialista la necesidad de que el procesado comparezca personalmente para hacerle los estudios. Señora magistrada, la esclerosis múltiple es una enfermedad en donde se tiene que practicar pruebas directas a la persona. La cita médica ha sido muy difícil de obtener. El señor Villaverde la viene tramitando desde el año pasado. Es muy difícil, no es como sucede en otros países o como sucedería acá. Esta cita médica él la ha tramitado, si mal no recuerdo, él me lo comentó en agosto del año pasado, su necesidad de tratar de buscar un especialista de mayor prestigio a una enfermedad, como usted sabe, es degenerativa. Bien, en segundo lugar, su patrocinado, usted señala que tendría todo su patrimonio sujeto a una serie de medidas coercitivas de naturaleza real. ¿Quién afrontará los gastos para efecto de su desplazamiento o cómo es que se está cancelando esos gastos que van a representar que él pueda salir del país en la eventualidad de que el juzgado le conceda su pedido? ¿Me escuchó? Los gastos, pues, los va a solventar el empresario con trabajo. Sí, la escuché, señora magistrada. Le señalaba que el señor Villaverde es una persona que, a pesar de haber inhibido sus bienes de carácter inmobiliario, no significa que él no esté trabajando. Sigue trabajando en sus empresas y percibe ingresos que declara el fisco, conforme a las declaraciones juradas que también se han acompañado, que mantiene en RUC de contribuyente activo.
Bien, gracias. Se corre traslado a la Fiscalía. Bueno, hemos revisado la documentación presentada por el procesado, Marco Antonio Samir Villaverde García, ¿no? Hemos podido evaluar que en efecto, ¿no? Según la documentación que se precisa en el escrito, pues es una condición que deviene ya anterior a su situación jurídica de investigado en la presente carpeta fiscal. Hemos podido revisar que la fecha en la cual se le diagnostica con esta enfermedad es el 11 de agosto del 2021, ¿no? En la Clínica Delgado. Asimismo, contamos, al menos en lo que se precisa, recetas médicas que con anterioridad ya ha tenido, al parecer, ¿no? Estudios relacionados a dicha enfermedad, ¿no? Entonces, este despacho fiscal pues, señala de que en mérito a una cuestión de salud tal como se encuentra identificada, y a mérito también de que a la fecha, al menos esta investigación se encuentra en diligencias preliminares donde estamos investigando la posible comisión de lavado de activos, ¿no? O presuntos hechos devenidos del acto de corrupción de la entrega de la licitación del puente Tarata, ¿no? Nos encontramos en diligencias preliminares aún. Aún estamos en camino de ver y poder concretar una imputación con mayor precisión respecto a cada uno de los investigados y poder continuar la formalización con las personas que tengan relación con los delitos cometidos, ¿no? Y estando que a la fecha, pues el investigado cuenta en esta carpeta fiscal con con un congelamiento administrativo de fondos. Este congelamiento administrativo de fondos se ha dado mediante la resolución número 1, ¿no? De fecha 8 de junio del 2022, donde se le ha congelado los fondos a Marco Antonio Samir Villaverde García y a sus empresas jurídicas Villaverde Company SAC, Masavic SAC, Vigarza SAC. Asimismo, con fecha 23 de mayo del 2021, se ha efectuado una inhibición sobre sus bienes. Es así que a la fecha, este despacho fiscal tiene inhibido los bienes del investigado, ¿no? En este sentido, a ver, un momento, doctora, por favor. En este sentido, se mantienen inhibidos los bienes de los investigados y también de sus empresas, de Vigarza, de Masavic y de Villaverde Company. Tal vez así que de Marco Antonio Samir se tienen inhibido a la fecha 3 inmuebles, ¿no? En la empresa Vigarza se tienen inhibido 2 inmuebles y aproximadamente 47 vehículos entre motos y también y autos, y es la misma proporción o parecida también para la empresa Masavic. En ese sentido, pues, nosotros consideramos que estando a que se trata de un problema pues, de salud que estaría quejando y que podría causar, ¿no? Una enfermedad degenerativa que podría causar un deterioro quizá en la situación en su estado de salud del investigado, estando también a que la documentación que ha presentado pues acredita que es una enfermedad que habría sido detectada con anterioridad incluso del inicio de la presente investigación, estando al hecho de que en esta carpeta fiscal nos encontramos en diligencias preliminares a mérito de poder llegar a imputar y concretizar imputaciones, ¿no? Respecto a los presuntos hechos de delito de lavado de activos. Este despacho fiscal considera que bajo algunas condiciones podría ser plausible no ponerse al pedido, ¿no? Por su estado de salud, de poder realizar los exámenes en la Clínica de Navarra por parte del investigado. Sin embargo, ¿no? Nosotros consideramos que es necesario que el señor Samir Villaverde pueda, como ya pueda informar y señalar el itinerario respecto a su programación, ¿no? Señalar, emitir un informe concreto, ¿no? Comprometerse a que va a encontrarse, en todo caso, solamente en la localidad, en la comunidad autónoma, donde va a realizarse los exámenes, ¿no? De ser necesario quizás movilizarse, pero dentro del interior del país, y salvo sea necesario, ¿no? De otra comunidad autónoma donde va a poder efectuarse quizás exámenes, ¿no? Estando al menos en esta carpeta fiscal, nosotros consideramos que si existe este compromiso y estando que se encuentra al menos en esta investigación arraigado a través de otros medios procesales y primando también el estado de salud y viendo la calidad de vida que también pueda tener el investigado, toda vez que esta investigación al ser de criminalidad organizada podría tener una dilación en el tiempo que podría ocasionar también que
quizás, ¿no?, se expanda dependiendo de los elementos de convicción y los actos de investigación que se realicen, y que ello no podría ser plausible tampoco de que esta circunstancia pueda recaer en su estado de salud. Consideramos que es posible, ¿no?, bajo esas circunstancias y lo señalado, ¿no?, esos requisitos, que él pueda poder ser atendido bajo los compromisos que estamos señalando, ¿no? Bien, en síntesis, ¿no se opone usted a la solicitud? No se opone. No se opone. ¿Algo más que manifestar la defensa técnica? No, señora magistrada, como el Ministerio Público lo ha señalado, No se le escucha bien, por favor, mejore su internet. Incluso antes de este proceso, he sido de haber acreditado. ¿Sí? ¿Mejor ahora sí? Señora juez. No se le escucha bien. ¿Ahora sí, señora juez? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Le decía que no tenemos nada más que agregar, salvo decirle pues que la enfermedad ha sido anteriormente diagnosticada y el señor Villaverde en este proceso viene colaborando con todo lo que le ha requerido la Fiscalía. Por eso es indispensable para él que sea evaluado en un lugar en donde tiene mucho más experiencia y desarrollo tecnológico para esta enfermedad. Bien, ¿el procesado algo que manifestar? Señora magistrada, muy buenos días. Sí, señora magistrada, bueno, como ya lo dijo mi defensa técnica, es una enfermedad que yo durante años, en el 2020 la detecté y en el 2021 me diagnosticaron el tipo de enfermedad que tengo. Y bueno, por un tema de responsabilidad, soy padre de familia, cabeza de un núcleo familiar, y ya he buscado esta solución con anterioridad en varios países, ¿no? Ya que cuando yo me fui a atender a la clínica donde me determinaron esta enfermedad, me dijeron de que acá en el Perú esos casos o estos tipos de enfermedades no eran muy comunes, y que en otros países pues era más cotidiano ver este tipo de enfermedad, y por ende habían más especialistas con la experiencia y con el tipo de sus equipos médicos. Es por eso yo que había determinado ya poder buscar en otros países un mejor tratamiento que alargue la vida de las personas que tienen este tipo de enfermedades, ¿no? Si bien es cierto, es una enfermedad que aparentemente no tiene cura, pero por ahí también, como interesado, he estado indagando hoy que la información no la tiene a la mano, y que incluso están buscando ya algún tipo de tratamiento que te alargue mucho más, ¿no?, o te prolongue mucho más años. Entonces, mi sentir de este pedido es que, si bien es cierto, hay una investigación ante el Ministerio Público, pero yo ya he cumplido con entregar toda mi declaración, toda la información que el Ministerio Público en sus diversas investigaciones han solicitado para el esclarecimiento de sus investigaciones. Tal es así de que solo pido que no se me afecte, ¿no?, el tema de salud, y que se me permita buscar, independientemente de que el Ministerio Público hace sus investigaciones, ¿no?, que se me permita el poder yo buscar un tratamiento adecuado, ¿no?, a mi salud, ¿no? Y esto pues se va a dar buscando en otros países, ¿no?, incluso tratando de buscar que haya una cura, ¿no? Como toda persona busca una cura para la enfermedad que uno pueda acarrear. Yo agradezco a usted, señora magistrada, al Ministerio Público, por esa apreciación que le ha dado al tema de mi salud, ¿no?, y a mi defensa técnica por haber expuesto. Le pido eso y muchas gracias por darme la palabra, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, siendo así, se da por culminado el debate y se les estará notificando la resolución que expide esta judicatura dentro del plazo de 48 horas. Se da por concluida esta audiencia a las 10 de la mañana con 37 minutos. Buenos días. Buenos días, señor magistrado. Buenos días. Gracias a todos.